Sí, a ver, hagamos un recorderis desde cuando comenzó la campaña y cómo fue todo el proceso de los 3 años de administración, que hubo mucho desplazamiento. Fue dura la situación, así que cuando quiera comenzamos. Mi nombre es Mario Clavijo López, he nacido en Samaná. Este es El Eco, Memoria Oral de Samana Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. Administrar un municipio o una alcaldía es una tarea difícil en esta Colombia tan dividida y corrupta, donde los perdedores se asumen como oposición inmediatamente después de los resultados y critican para destruir todo lo que hace el gobierno que apenas empieza. Nada les gusta porque no administran ellos. Además, los recursos públicos siempre son escasos comparado con las necesidades que tienen las comunidades. Sin contar que siempre hay un escándalo de corrupción que es tapado por otro. En el caso de Samaná, además de los problemas descritos, este es un territorio de 804 kilómetros cuadrados, el más extenso de Caldas y uno de los más grandes del centro del país, siendo de categoría sexta, la última o más baja en cuanto a la asignación de recursos debido a su baja población de aproximadamente 24.000 habitantes. Durante la alcaldía de Mario Clavijo, 2005-2007, en Samaná se tuvo que vivir el conflicto armado entre las FARC, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional. Esto generó que la administración de este territorio fuera mucho más compleja, donde los grupos armados hacían señalamientos sobre los funcionarios públicos y sus decisiones que pusieron en riesgo la vida de los funcionarios municipales. Administrar en medio del conflicto en Samaná puede ver cómo las dinámicas comerciales, culturales, económicas y sociales cambiaron, donde la vida nocturna se suspendió y el comercio se paralizó. Las escuelas se adaptaron a la guerra y sirvieron de refugio. Todo esto sin poder hacer mucho, simplemente atender esta tragedia. Esto es lo que van a escuchar en las palabras del propio Mario Clavijo. A ver, yo tomé la decisión de lanzarme en la alcaldía municipal en el año 2004. Una campaña dura, bastante compleja por los grupos armados que existían en ese tiempo en nuestro pueblo. La FARC con su 9º Frente y el 47, y las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que operaban en la parte de Puerto Boyacá y tenían ese corredor, subir a Norcasia, y de Norcasia se trasladaban a Confines luego Samaná. E igualmente ocurría con las FARC, tenían todo ese corredor de Cimadas, coger el bosque de Florencia, llegar a Florencia, se llegaban hasta la Argelia. En la Argelia ya comenzaban con territorio antioqueño y después con el Chocó. Bueno, fue unos tiempos difíciles en esa campaña del 2004, en el año 2004. Pues la movilización de uno como candidato era bastante compleja, porque a veces hasta le tocaba a uno pedir permiso para desplazarse hacia esos lugares. Inclusive hubo momentos donde uno no podía transportar a nadie, llevar gente, sino que le decían, si quiere subir, bien pueda, consiga un carro y desde la parte de la sombra comiencen si van a llevar gente hasta Encimadas, pero no me traen a nadie de Samaná. Eso no tenía que someterse a esas reglas, lógico, era un grupo armado. E inclusive lo cogían a uno. Bueno, ¿usted qué piensa hacer en este periodo de alcalde? ¿Cuál es? Hasta que el plan de gobierno tenía uno que presentarles en ese momento. A todos los dos movimientos, a todos los dos grupos, para uno poder transitar. Fue difícil. En ese periodo de alcalde, yo ya llegué a la alcaldía en el año 2005.
hasta el 2007, porque era típico, 3 años nomás. Me golpearon duro por la vaina de los desplazamientos. Inclusive lo tildaban a uno de... Perdón, la misma tropa le decía a uno porque uno le tocaba por obligación coger los carros de las volquetas del municipio y ir a traer gente, porque venían niños, señoras en embarazo, la tercera edad, gente de la tercera edad que desplazaban de toda esa región, desde Encimadas, La Argelia, San Francisco, Yarumal, Yarumalito, hasta allí La Sombra. Entonces, la autoridad le decía a uno que por qué hacía eso. Lo colocaban a uno entre la espada y la pared. Hombre, ¿cómo no iba uno si llegaban señoras en embarazo, señores que no podían caminar, niños de brazos, la gente llorando y le tocaba a uno? Entonces ya la fuerza militar se le iba a uno también encima. ¿Usted por qué está haciendo esto? Y lo trataban y duro, duro. Para mí fueron momentos muy difíciles. Luego con Florencia sí que tuve otro desplazamiento bastante crítico. Allá me tocó pernotar como 4 noches, porque era que la gente salía en borbollones, cantidad de gente de todas esas regiones tan apartadas, como Quebrada Seca, La Argelia, bueno, toda esa región de Florencia, que fue tan duro, difícil momentos de gobernar. Que si usted mandaba una volqueta, estaba ayudando a que se generara el desplazamiento. Claro, para mí vuelvo y le comento, fue difícil y complicado con la autoridad por eso, porque ellos también estaban en su hacer, en su deber. Hombre, no, que la gente no se salga del campo, pero todo el mundo ya venía arrumados para Samaná. ¿Qué más hacía uno? Eso era uno por punta y punta era que lo molestaban. Sí. Pero las personas no tenían elección. Por ejemplo, pues se me ocurre preguntar porque yo estuve en el desplazamiento de Encimadas. Mi mamá era adolescente allá, mi padrastro tenía la finca. Yo recuerdo que el desplazamiento fue un 5 de noviembre del 2005. ¿Sí? Pero yo recuerdo, pues yo estaba muy pequeño, pero tengo, digamos, muy claro cómo fue todo, ¿no? Llegó el ejército, ¿cierto? El rumor fue que el ejército incursionó en el territorio, la guerrilla se perdió, después pasó el corregidor avisando pues que teníamos que abandonar el territorio porque la guerrilla iba a intentar retomarlo, ¿cierto? Les digo todo esto porque ustedes como administración pues, seguramente tenían conocimiento de la incursión que iba a tener el ejército, ¿no? No, a veces, tengo hasta una anécdota para contarles ahí. Era un viernes. Salía yo a la puerta, al portón de mi casa, cuando yo vi que venía una cantidad de gente uniformada. Entonces yo dije, hombre, qué bueno, llegó el ejército. Cuando volteé otra vez a mirar, estaban pintando todas las paredes, las estaban pintando por todo el pueblo. Eso fue terrible ese día, la gente, el nerviosismo tan berraco, ya todo el pueblo, alcalde, pero ¿qué vamos a hacer? Mire cómo amaneció este pueblo. Uno bregando pues ahí a controlar la situación psicológicamente, porque eso afecta mucho. Ave María. De todas maneras, fueron momentos muy, muy difíciles, 3 años de gobierno, en la cual a veces yo decía, hombre, ¿yo por qué me metí a esto, hombre? Sonaba el teléfono y ¿quién va a contestar teléfono, por Dios santo infinito? Eso fue duro, 3 años de gobierno, pero donde uno no tenga ese carisma tan berraco que yo tenía con la gente aquí en Samaná, le digo que esto sí. Era ingobernable. Sí, claro. O sea que, digamos, no había conocido, o sea, el ejército de alguna forma como obraba de forma independiente. Sí, prácticamente ellos llegaban a la administración. Eso sí, teníamos que
que solucionar el problema de energía, de combustible para todos los carros, pero ellos llegaban de sorpresa. Cuando uno apenas pensaba, ya estaban los helicópteros ahí, así para hacer la gestión. Me tocó desplazarme hasta Florencia en un desplazamiento que hubo, como 4 días, yo como comentaba, 4 días estuve en Florencia. Eran más o menos 3.000 personas. Diga usted, para uno tener 3.000 personas, donde teníamos que acoplar las escuelas para alojar toda esta gente, su comida, mantenerlos bien. A veces los presupuestos eran escasos, tocaba a uno rebuscarse por toda parte, reunir el consejo, bueno, vamos a mirar a ver cómo hacemos en este momento que necesitamos plata para trasladar por aquí y por allá. Era complejo. Pues eran muchos los frentes que había que abordar, ¿no? No, claro, claro. En cuestión, a ver, teníamos que, es decir, psicólogos por todos los lados para poder con la gente, los niños, hacer estas dinámicas, deportes. Hacíamos fogatas, se hacían fogatas. Anita fue una de las que nos acompañó mucho en ese trajinar también. Digamos, a usted le coincidió el mandato ya cuando las autodefensas estaban en proceso de desmovilización, ¿cierto? Porque sí, creo que las últimas se desmovilizaron como en abril del 2006. Sabíamos que existía en un punto que aquí en Samaná es donde lo identificamos como la esquina de Dontista. Hacia la parte de arriba, ya para coger la piscina, todo eso eran los grupos, era el Frente 47 y el 9º de la FARC. Eso sí. Eran fronteras invisibles. Claro, claro. Y acá para abajo de la Virgen, hacia la parte de abajo, era paramilitarismo. Entonces, es decir, en ese momento, uno como alcalde estaba en un sándwich, con el uno, con el otro. Pero identificarse uno con algún grupo subversivo, no, eso es posible. Sí, uno tiene que saber llevar mucho esa problemática tan difícil. Es una cuestión diplomática. Sí, claro, claro. Además que era una cosa pues, que pues, no tenía tampoco sentido meterse en eso porque era una cosa que obedecía, digamos, a esferas más altas y más poderosas. Exacto. A ver, nosotros, pues en ese momento llegaba el ejército, por decir algo, ya hacían la presencia en el municipio, entonces hacíamos un consejo de gobierno, un consejo de seguridad. ¿Qué hacíamos en el consejo de seguridad, hombre? Comandante, coronel, tal. Mire, si uno tenía que comentarles y decirles, vean, aquí está ocurriendo esto, aquello, para la parte de arriba esto. Claro, uno ya le iba exponiendo a ellos todo lo que estaba ocurriendo aquí en el municipio. Era tenaz, y un consejo de gobierno hasta durísimo, de seguridad. Otra persona que nosotros entrevistamos nos contó pues, que el alcalde anterior, Eli Jiménez, Don Eli y Fabio, a ambos les había tocado en un momento por amenazas y demás gobernar desde Manizales, ¿cierto? Ejercer el poder desde allá. Digamos, en el momento en el que usted era candidato, digamos, a la alcaldía, pues ya tenía conocimiento de eso, claramente. ¿Por qué decidió seguir? No, a ver, ya nos habíamos metido en este cuento. Teníamos conocimiento, sí, de que existían los grupos, que sobre todo la FARC, que estaban aquí ya, pero decía, no, esto es un reto, pero uno no pensaba pues en el momento que el reto era tan difícil. Y ya después de haber hecho la elección, de haber salido, hombre, ya le queda a uno muy difícil ir a quedarle mal a un pueblo que confió en uno, que le dio toda esa votación. Además, yo estaba en un momento, éramos una candidatura en contra de una administración que hubo, que era la administración de creo que era Don Eli en ese tiempo. Estábamos contra una maquinaria, salimos y yo dentro de mí mismo decía, bueno, pues si me eligieron es porque el pueblo ha confiado en mí. Entonces, ¿cómo voy a entregarme yo? ¿Cómo voy a decir aquí no? No podía salir. A veces, vean, una vez estaba yo en Manizales y no sé, por X o por Y motivo,
no pude arrancar, no pude salir de Manizales, entonces no viajé ese día. Acá cogieron 2 guerrilleros, entonces los sacaron a declarar y toda la vaina. Entonces le preguntaron, bueno, ¿ustedes por qué estaban en tal parte? ¿Qué estaban haciendo? Entonces le dijeron, no, simplemente pues estábamos esperando al señor alcalde. ¿Pero para qué estaban esperando al señor alcalde? No, orden para matarlo. Eso pues fueron declaraciones de los muchachos esos que habían cogido. Inclusive con el personero pusimos a charlar, hicimos también el Consejo de Seguridad, toda la vaina. Pero cosas que como le dijera, ya uno se metió a esto, ya tiene que hacer andar el burro. Da mucho nerviosismo, pero hay que seguir adelante. Si uno tomó la decisión de afrontar eso, tiene que seguir para adelante. ¿Cómo era gobernar en ese estado de sitio casi, ¿no? ¿Cómo era gobernar? Pues a ver, gobernar con honradez, con pulcritud, es decir, con todo bien hecho, es decir, ejecutar todo, porque trabajar un municipio de eso es tan extenso, es decir, y la topografía tan difícil, porque es que Samaná es muy complejo, son 175 veredas en ese tiempo, entonces con mucha transparencia, eso sí, había que trabajar con transparencia, así se hizo toda la administración. Pero no había situaciones en donde, digamos, los funcionarios no pudieran ingresar. Claro, por la parte de abajo de Florencia era vetado. Era vetado salir para Quebrada Seca, para la Argelia, para todas esas regiones, Bosque, para que quemaron Congal, Cristales. Claro, regiones donde uno no. Inclusive hubo del DANE, para hacer una estadística, un censo, y fue imposible. No dejaban entrar a los... Pero en ese tiempo Samaná no tenía cuánto era el dato exacto de la gente que existía en esas regiones, porque no los dejaban entrar, todo era vetado, y era comandado por ellos, no simplemente aquí en el pueblo. Y cuando don Elí, pues lógico que le tocó trabajar comenzar a gobernar desde Manizales, porque no pudo. Ahí fue donde, en ese tiempo don Elí fue más agudo, más crudo la violencia. Inclusive cuando la administración, yo tuve un gran aliado, eso sí lo digo, que el aliado mío más grande en la administración fue el Cuerpo de Bomberos con su Defensa Civil de Samaná, que ocurría todos los días, aparecía un muerto, ¿quién? Vine, vamos al Cuerpo de Bomberos, que es el único que puede ayudarnos Y ellos iban y me trabajaban, me colaboraban, porque ellos tenían su patente para entrar donde fuera. Pude trabajar, se pudo pues, hacer esa labor de rescate por el Cuerpo de Bomberos, con su comandante al mando, que era José Manuel. Un gran ayuda tuve ahí. Dentro de sus propuestas y de lo que usted quería hacer como alcalde, el conflicto en los sitios donde se ubicaban los actores de ese conflicto, ¿hubo algo que de pronto usted no pudo hacer a causa de eso? Usted haya dicho, esto lo hubiera podido hacer si esta gente no hubiera estado acá. Vea, cuando uno sube a una alcaldía, a una administración, pues uno tiene en mente muchas cosas, hacer grandes cosas. Una de las ilusiones mías grandes era yo poder ir a visitar todas las veredas, todas las regiones de la parte rural, pero fue imposible, yo no pude salir de Samaná, estaba mañana, no podía, porque en toda región, si uno pasaba allí a la Esmeralda, pues lógico que tenían su corredor, que irme para Encimadas, no, para Confines menos. Entonces ese fue mi mayor, pues, ¿cómo se dice? Limitante que tuve, y ese sueño que no pude cumplir. Porque yo nací en el campo, me crié en el campo parte de mi juventud. Amo el campo, pero no. Vea, hombre, que no pude estar ahí. Tuve sí muchos aliados también en cuestión en ese tiempo del presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, quien lo conocí personalmente cuando
Cuando le echamos la firma, estampamos la firma ya de los bosques de la selva de Florencia. En la administración se dio y con él tuvimos, hombre, nos colaboró mucho la parte social. Comenzamos la carretera, porque Samaná no tenía carretera. Entonces me llamó y me dijo, alcalde, vendimos la Che. Y ahí le corresponde a Samaná un 0.0011%. Eso equivale a 24.000 millones de pesos. Eso viene ya asignado para arreglo de la carretera de Samaná. Como un gran alivio. Con esos 24.000 millones de pesos comenzamos a trabajar, a hacer los estudios, y ahí se comenzó ya O sea, desde su administración hasta el 2011, que empezaron básicamente las obras. Sí, fuertes. sí. Ahí se comenzó, se sacaron los primeros 7.000 millones de pesos que fueron para los estudios, parte de los estudios de esa obra. Comenzamos a construir el Coliseo. Esa fue una obra grande también, que por aportes de acción social, que estaba don Luis Alfonso Hoyos, presidente de esa parte. Comenzamos el Coliseo, estabilización de taludes. Uy, eso fue grande, porque me acuerdo que en mi mente me hacía, el día que yo sea algo acá en Samaná, lo primero que hago es tapar el roto allá de la escuela, porque uno llegaba de vacaciones y era a botar tierra. Porque... A mí también me tocó. Sí, porque ese barranco... Cada vez que había invierno, ese barranco se iba cayendo. Y si usted llegaba contentico a estudiar, no tenía cancha en la escuela de niños. ¿Dónde está el escenario allá? El barranco caía. Entonces yo decía, hombre, un día de esto, tuve la oportunidad de hacer esos taludes ahí donde están en el escenario. Ahí ya se hizo el muro de contención, esos muros de contención que están para el matadero, para la salida de sardín. No, cantidad de taludes por intermedio de... Se pudo pavimentar 17 cuadras. Sí, cuando esos Samaná quedó completamente acabado. Eso llegaba en una esquina y se paraba y eso quedaba hundido porque el pavimento estaba todo. Pavimento muy viejo. Sí. Entonces hubo gran respuesta de ese gobierno hacia este municipio. Teníamos ahí, ¿por qué no decirlo? Oscar Iván, Jaime Alonso, Luis Alfonso Hoyos, gran personaje en ese tiempo y aliado mío. Pero también había una deuda del Estado con el municipio. Claro. Pero se comenzó a ver el progreso a partir de ese momento. Eso sí hay que decirlo a capa y espada. Y en este momento, Samaná ya ha pasado de ser Samaná pasó de monocultivo, aquí éramos meramente cafeteros. Después ya vino que el caucho, vino la caña de azúcar, vino la ganadería. Es decir, en este momento tenemos como el aguacate, como 5 o 6 cultivos que son la base de la economía de este pueblo. Hay, digamos, pues una historia que es compartida por todos, ¿no? Los que vivían acá, que era que todos los viernes se metía la guerrilla, ¿cierto? Esa es la parte de los mitos de ese sí, la mitificación, ¿no? Claro. Hubo hostigamientos. Aquí a Samaná, prácticamente en la guerrilla no se entró pues así a destruir completamente. Hostigamientos, porque sí los había cada rato, desde arriba de Sardinas, de la piscina, cuántos tiros. Son cosas que fueron pasando a través. Hubo ahí en la plaza que dejaron una granada que tiraron ahí en la plaza, en la piscina. De todas maneras fue una época de mucho nerviosismo, de terror. Se prohibió la pólvora completamente, no se podía tirar un volador en 8 de diciembre. Sonaba un volador y todo el mundo corría. Cuando llegaba, que una toma y todo el mundo jalábamos las rejas de los negocios y no escuchaban sino bajar rejas como un berraco.
Cuando se bajaban los carros de las escaleras, hacer un hostigamiento o alguna cosa llena de gente, se metían aquí y daban la vuelta. Por esta cuadra, yo estaba un domingo, estaba yo en la esquina de Pénjamo. Estábamos charlando ahí entre unos amigos, unos conductores. Cuando voy mirando yo veo un tipo con un fusil y un poncho en toda la esquina. Y comienza a huir y me va mirando que estaba conmigo ahí, que hubo compa, cuidado, que cae, está viendo muy pálido. Y arrancó el tipo para abajo, y después otros 3 y 4, con ponchos y con los fusiles terciados. Y qué miedo tan hijo de puta. Cuando por la tarde era un domingo frío, lluvioso, se subía la gente en las mulas, como en 3 o 4 mulas, con sus plásticos, y no se le veía aquí sino en la parte de los muslos, todo el armamento ahí, corrían por aquí por el callejón, donde su abuelita, y se metían y ya cogían ahí para la piscina, rumbo hacia Yorumaya, Yorumanitas, hacia la zona de... Los carros subían por acá. Con cemento. Que habían unos, me imagino que eran campaneros. Entonces se iban y llegaban y estaban en la esquina. Por aquí, por este lado, hágale. Suban. Que ustedes, háganle para arriba. Sube. Épocas difíciles, hombre, López. ¿Qué otras, digamos, qué otras cosas así de la cotidianidad se vieron alteradas? Por ejemplo, como dice usted, lo de la pólvora. Ana Emilia nos decía pues, que la misa antes se daba a las 7. Y pasó para las Se pasó a las 6. Un amigo antropólogo mencionaba en un trabajo que hizo que los lugares en donde la gente se empezó a reunir en las noches era principalmente en las cocinas, porque eran como los lugares más cubiertos en términos de paredes de las viviendas. Sí, acá la vida nocturna se acabó completamente. Ya la gente era para las 10 de la noche, 9 de la noche, máximo se quedaban en la calle. Completamente acababa la vida nocturna. Las discotecas, pues muchos quebraron. Así, muchas casas desocupadas. Cuando llegó y se metió aquí ya el paramilitarismo, al pueblo, porque ellos ya se metieron acá y fue a ocupar las casas que estaban desocupadas. Acá en la parte de Pénjamo hubo un hostigamiento, porque ahí vivían vino la guerrilla y hostigó a los paramilitares que estaban viviendo en esa. Yo creo que eso se lo han comentado ya. Sí, donde Castro, por ejemplo, la casa de Castro. De parte, ya nos contó del gobierno nacional, el gobierno departamental. Del gobierno departamental. Hombre, lo que se ejecuta normalmente, ayudándole al Sistema General de Participaciones, que tiene uno que ser un aportante para que le colaboren a uno. Es decir, si usted me hace esta carreterita o estos saneamientos, yo le voy a colaborar con 100, pues, lo que fuera. Pero el gobierno departamental en sí, pues para mí fue muy poco. Poco. ¿Había algún inconveniente con la línea política que se manejaba? No. ¿O simplemente no había capacidad? Me imagino que no había la capacidad. Pero de todas maneras, sí, lógico que va a decir uno, bueno, señor gobernador, vengo a que me colabore con el trayecto de la Miel a Samaná, que es una vía departamental. Cuestiones de vías, pues cada año nos tocaba darnos la participación por... ¿Alguna cosita? Claro. La pavimentación es de obligatoriedad del departamento. Mejoramientos de vivienda, saneamientos, sí, no va a decir uno de que completamente desprotegido, ¿no? Las inspecciones de policía, o sea, eso tan pronto llegó la guerrilla dejó de existir, pues dejó de ser ocupada. Yo creo de que esas inspecciones de policía las retiró mi hermano Gilberto. Sí, se retiraron. Simplemente no eran funcionales. Pero no porque haya sido por guerrilla. Donde sí hubo retiro de la fuerza pública
fue cuando el gobierno de Pastrana, que retiró toda la fuerza pública de las corregidurías. Eso sí lo retiró. Florencia quedó sin policía, San Diego quedó sin policía, Berlín sin policía, Norcasia, que en ese tiempo también. Todos lo retiraron, eran 5 inspecciones. Las inspecciones cumplían ciertas funciones por la misma lejanía del pueblo de los centros poblados más pequeños. Porque como las carreteras empezaron a aparecer, era muy fácil ya llegar a la cabecera del municipio. Entonces esas inspecciones ya no cumplían tanto esa función de acercar, que la gente ya llegaba directamente acá. Sí. Y, a ver, se quitan eran 5, que era la de Encimadas, la de los pomos, la inspección de el Congal, la inspección de Confines también, la quinta también tenía inspección, como 5 o 6. En un momento Rancho Largo tuvo. También Rancho Largo, sí. Esos eran fortincitos también políticos, donde llegaba y para darle puesto a fulano, que el Partido Liberal, que el Partido Conservador. Eso se acabó. Algo que yo tengo pues para reprocharme a sí mismo es, hombre, ¿por qué? Reprocharme no, de hacerse un cuestionamiento. El por qué Florencia, que ha sido uno de los corregimientos más con tanto liderazgo, y no fue municipio. Se explica uno que tal vez ha sido voluntad política, que no hubo, pero mire que Florencia se da para que hubiese sido municipio. Pues ayer hablábamos de eso. Creemos que el hecho de la construcción de la hidroeléctrica Miel 1 fue como lo que le quitó toda la atención a Florencia y se la entregó a Norcasia. Y ahí ya me imagino que entre los que manejaban el departamento, que eran Barco y Yepes, hicieron sus piruetas. Y le quitaron esa posibilidad a Florencia, porque Florencia en los 90 era muy importante para la comunidad del municipio. Claro. Y se puede decir que tenía una cierta autonomía para hacer ciertas cosas y generaba su propio recurso, sus propios cultivos, tenía poca dependencia de lo que pasara aquí. Tenía todo el andamiaje para ser municipio. Su puesto de salud, eso es prácticamente un hospital, la iglesia, todo lo tenía. Y el liderazgo de la gente. Una muy buena vía. Claro, la vía dorada a Medellín, que antiguamente fue la autopista. Autopista Medellín. Le gastaba uno como 10 o 12 horas para ir de Dorada o de Samaná a Medellín. Pero esa era la vía. O sea, claro. No había otra manera de conectar Bogotá con Medellín. No más. Usted como, digamos, con su experiencia ya habiendo gobernado en el municipio, ¿usted qué cree, digamos, que es lo que necesita en este momento el municipio? Ya pasamos, digamos, no puede quedar en el olvido el tema del conflicto porque es una cosa que tiene que recordarse para que no se repita. Sin embargo, pues eso ha dejado muchas heridas, pero también ha permitido que otras nuevas posibilidades se abran, ¿cierto? A ver, Samaná pues es un municipio muy extenso, ¿cierto? Ha tenido mucho desarrollo. Samaná ha cambiado demasiado. Con el sistema general de participaciones que le entran al municipio, que está dividido en 7 partes, eso es muy poquitico, la mayoría del presupuesto de Samaná lo lleva a la salud. La salud es la que lleva la parte de presupuesto. Entonces quedan los otros poquitos restantes ahí para poder uno cofinanciar, para hacer... Todo alcalde que suba, por malo que sea, se gasta su sistema de participación, invierte. Pero por ser tan grande, mucha gente dice, no, nos faltó esto. Samaná, pues lógico, que ha desarrollado, ha crecido, pero tiene muchas valencias todavía. Todavía hay mucha pobreza, digamos, en cuestión de vivienda. Todavía necesitamos mejoramientos de vivienda, necesitamos todavía las carreteras, hacerle más vías de penetración a ciertas regiones. Falta mucho todavía, pero lentamente. Estuve viajando hace 15 días, más o menos. Me fui para la región del Silencio hacia abajo, la Circasia, la Unión Tenerife. Hacía mucho tiempo no viajaba y me vine yo asombrado, hombre.
que es pavimentado desde aquí de los talleres prácticamente hasta El Dorado. Y hombre, esto es un avance, el berraco. Y todavía siguen ese trayecto de las carreteritas que hacen, como los... O las placahuellas. Las placahuellas, qué elegancia, hombre, una placahuella de 150, 200 metros. Eso es elegantísimo y eso le va dando mucho desarrollo y vida y para el campesino. Eso... Que faltan muchas cosas por hacer, hay que acabar de pavimentar esta carretera, todavía le faltan unos tramitos que están, y el mantenimiento, y apoyar la parte agrícola. Usted sabe que Samaná, el 95% somos campesinos. Yo siempre he dicho, cuando viene alguien a consultarme, a preguntarme, me dicho que hablar de política, digo, Samaná, el alcalde lo pone en la parte rural. Samaná en sí no pone alcalde, la parte rural. Si usted está bien, que se ha hecho una buena labor en el campo, cuente de que vuelve a haber alcaldía. Si usted no hace una parte en el área rural, estamos llevados del carajo. Pero Samaná, el 95% es todo rural. Partiendo que de aquí del puente para allá ya es rural, para salidas, para Sardinas ya es rural. Pero ahí vamos, lentamente. Se ha visto el progreso y Samaná dentro de 30 años va a ser mejor dicho, va a tener un avance en todo. Yo sí posiciono Samaná como, es más como un bastión agrícola. O sea, algo que produce y no solamente para llevar, sino también para sostenerse. Sino que hay cambios de mentalidad que van llegando a poquitos. La violencia dejó a la gente muy desarraigada, a muchos. O mejor no regreso, ya hago vida en otro lado y se quedó allá. Y los proyectos que ven acá quedan tirados. Yo sé que en el futuro mucha gente, como lo hizo a partir de la pandemia, regresó al campo. Del 2020 para acá la gente regresó mucho al campo. El campo floreció bastante en Samaná en estos 3 años. Creo que en los próximos 10, 15 años va a haber un cambio. Un cambio. Es que serio en cuanto a lo que es producción agrícola en Samaná. Pero ese cambio va amarrado también de un deterioro serio de lo que es la parte ambiental. La escasez de agua, el deterioro de bosques, el cambio climático que se viene, que a poquito está llegando, ya se está sintiendo obviamente, pero en 15 años se va a sentir muchísimo más. Entonces, digamos, el detalle está en llegar a esas políticas o llegar a esos acuerdos en donde el municipio tenga clara esa ruta, claro, hacia dónde va a llevar el campo samaneño y cómo va a integrar todas esas cosas para que Samaná se sostenga en lo ambiental, se sostenga en lo productivo y siga, por lo menos tenga la capacidad de afrontar un cambio climático más brusco. Si hay algo que mostrar es la parte del Congal. Algo que mostrar de Samaná. Primero, cómo era el Congal. Después de la violencia, cómo quedó el Congal. Completamente destruido, quemado y arrasado. Y ver al Congal de hoy en día. Eso es un paraíso. ¿Qué puede contar para las personas que no saben, digamos, la historia del Congal? ¿Qué fue lo que sucedió allá? Pues en el Congal, usted sabe de que toda esa región la tenía el 47 frente de la FARC. Y como el Congal pues queda ahí prácticamente, yo creo que limita por ahí con la parte de Dorada. Congal limita allá con San Diego. Con San Diego, pues lógico, ya para la parte de la Dorada. Entonces llegó la guerrilla, llegó el paramilitarismo, creo que fue los paramilitares, y acabaron y arrasaron, incendiaron todo ese sector. Cómo era el Congal anteriormente, cómo quedó el Congal y lo que es el Congal hoy, vías de penetración. Yo creo que ya el Congal se va por carretera, de parte del bosque ya debe de... Ahora hay otra cosa, que lo que tenemos que pensar mucho nosotros. Nos estamos envejeciendo. Primero, mi papá levantaba la finca con 8 o 10 hijos. En este momento, si acaso quedan 2 hijos en finca, cuidando a mi papá, o 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquel señor del campo que levantaba 10.000 palos de café, hoy dice, no, yo ya que fue máquina, yo ya voy a levantar 2.000 palitos o 3.000 palitos ya, pero para lo que me queda de vida.
y tiene un hijo nomás que le ayude. Igualmente en la casa de las mujeres, una se queda ahí con la viejita. Entonces no hay quien trabaje la tierra ya. Y eso es un problema, y no es solamente un problema de Samaná, eso es un problema a nivel mundial. En este momento, la crisis de mano de obra, por lo menos la crisis está en que las tasas de natalidad cayeron horriblemente en todos lados. No están haciendo gente, digamos así. No, lógico. Es que decir uno que para levantar un hijo hoy en día es dificilísimo por todo y por todo. Económicamente, levantarlo bien levantado con sus valores, con sus principios. Sí, yo creo que eso es una idea que surge de la revolución industrial, ¿cierto? Donde hubo una migración masiva, digamos, en todo el mundo hacia las ciudades. Entonces, la idea del progreso, del éxito, se vio determinada por, no sé, por si trabajo en una fábrica o simplemente por el hecho de subsistir en una ciudad, ¿cierto? Mucha gente prefiere irse de su finca a ir a ganar nada para sobrevivir en una ciudad, ¿cierto? Pero porque es una idea que se ha ido asociando al progreso y también pues ayudado con todo este tema del desplazamiento y del desarraigo que generó la violencia en la gente del campo. Sumado a que, por ejemplo, en un pueblo como estos, pues hablo desde mi parte, pues Camilo es más vinculado a Estado que yo al tema cultural, pero para que uno tenga el deseo de regresar a su municipio, transformarlo, sea acá o en la ruralidad, es necesario que se cree una identidad, ¿cierto? Y en Samaná yo me resisto personalmente a pensar que la identidad del samaneño es la del caballista, ¿cierto? El aguardiente. ¿Cierto? Que no son caballistas porque esos caballos les dan muy duro. Y yo siento que mientras acá no hagamos eso, mientras acá se siga ignorando ese tipo de cosas, es muy complicado, porque si no hay una identidad, usted tampoco va a tener arraigo por su propio territorio, porque usted no se reconoce como parte de él. Vea, les voy a comentar. Lo que pasa es que, ¿qué está ocurriendo? Vienen los ricos a tomar aguardiente como un berraco y a poner 20 medias, sirvan aquí 30 medias. ¿Qué nos quedó de experiencia en estas fiestas? Que pudimos salir a la calle tranquilamente, que no habían caballos casi. Ahora, hasta aquí en este momento, monten a caballo, hagan todo lo que quieran. Sí, eso nos quedó de estudio, y hay gente que le cuesta entender eso. Es que son 200 caballos que sacrifican el espacio público de 3.000 visitantes. Claro. Mientras que cuando no hay tanta gente, usted tiene espacio. Además, no hay para salir uno a la calle. Y están las esquinas. Por eso, los caballistas tienen espacios para sus actividades. Estas fiestas dieron eso. Sí. Que no es necesario que haya 200 caballos en las calles para que haya unas buenas fiestas. La gente viene, está bien. Hay espacio público que es muy poquito porque se satura con casetas, carros, puestos de comida, y los caballos hacen mucho más difícil la tonalización de Samaná. Es mejor se defiende uno más fácil de dos o tres personas, 4 personas, 5 que están en un corrillo, que uno ir a pasarse 2 o 3 caballos o 4 caballos. Eso nos quedó de experiencia, ojalá lo llevemos a la práctica. Ya que tocamos el tema de fiestas, nosotros venimos hablando de que las fiestas han perdido identidad, porque es más importante la tarima y la tradición de tomar aguardiente que lo que eran antes las comparsas, el desfile de palenques. Digamos, en su tiempo como alcalde, ¿cuál era la prioridad presupuestal? Hablando desde la alcaldía, ¿cuál era la prioridad de las fiestas? La parte para nosotros fue la cultura, la parte cultural. Es decir, uno salía desde muy temprano a ir a Secretaría de Educación, me decía cuánto nos van a aportar para esto,
Ya para la parte porque es que las fiestas tienen que hacerse, es decir, el municipio no tiene presupuesto, tiene un presupuesto mínimo para la parte cultural, bueno, y lo otro toca mirar a ver de dónde lo vamos a sacar. Pero la prioridad y lo que más emotivo en ese momento para mí eran ver todas las instituciones educativas haciendo sus comparsas, sacando toda esa creatividad que tienen estos alumnos, las poníamos a funcionar. Lógico que hace falta el artista, quien motive, pero en ese tiempo no era tan extravagante, pues yo no sé cuántos millones de pesos se gastan para hacer ese programa de esos artistas. En ese tiempo era con las uñas, industria licorera, Empocaldas, la entidad del gobierno departamental que aportan algo. De pronto, si nos quiera regalar unas palabras finales, algo que como sus conclusiones de lo que vivió y lo que vive ahora como ciudadano, no como mandatario, sino como ciudadano, y los años que de pronto pasaron, y usted ve la evolución del municipio, de lo que le tocó a lo que es hoy día. A ver, no, de esa parte, de esos años en que me tocó gobernar al municipio, pues que fueron bastante complejos, muy duros, y ver uno la parte de hoy, toda esta tranquilidad que se respira. A veces se pone uno a pensar con tanto problemática en el Cauca, donde se está viviendo tanta violencia, y uno lo trae a la memoria y dice, igual que vivimos nosotros, tanta violencia, Entonces se pone uno a mirar todas estas cosas. Que es decir, contento por la forma como se está desarrollando el municipio. En la parte de infraestructura, en la parte de campo, del agro, todas estas cosas que primero se sacaba un bulto de plátano a la plaza y había que devolverlo otra vez para el campo porque no había que vendérselo. Hoy en día no. Entonces todo eso es satisfactorio para el municipio y para uno. Ver todo este progreso. Cuando nos tocó vivir la pandemia, afortunadamente había en el municipio una persona que supo llevarla como se llevaban estas crisis de salud. Pero bueno, aquí estamos en un paraíso. Invitar a todo el mundo a que vengan a Samaná a ver su parte turística, porque tiene muchos sitios turísticos. En este momento Samaná también está ocupando un buen renglón en la parte turística para la parte de Confines, Cañaveral, Sasaima. Hay lindas límites con Orcasia en la represa. Sin esa invitación. Y bienvenidos a Samaná. El Eco. Investigación. Andrés Ballesteros Pinzón y Óscar David Buitrago. Producción de sonido, Juan Camilo Arroyave.